Nuestro texto está en Job, capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también, entre ellos, presentándose delante del Señor. Y le dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer a él: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por esta su palabra. Vamos a rogárselo a él. Oh Dios, venimos ante ti con nuestros pensamientos, preocupaciones, Señor, todas aquellas cosas que hemos traído. Pero te rogamos que esta tu palabra, Señor, que disipa toda otra preocupación y duda, que nos muestra, Señor, nuestra mayor necesidad en la vida y en la muerte, haga, Señor, prevalecer sobre nosotros la gran pregunta: Señor, ¿de qué es nuestra vida? ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Qué será de nosotros? Ayúdanos a considerarnos tal y como somos a la luz de tu palabra. Y al preguntarnos, Señor, como tantas veces en esta vida, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Ayúdanos, Señor, a entender a la luz de tu Escritura, de tu palabra eterna, cuál es tu propósito para nosotros. Te suplicamos y rogamos que sea tu Espíritu Santo el que ilumine tu palabra, el que la dirija, el que la guíe, el que nos lleve a toda verdad. Y sabemos, Señor, que esa verdad está en la persona del Señor Jesucristo. No está en una idea, no está en un concepto, en una explicación o argumentación, sino en aquella realidad viva de la persona del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, viniendo a nosotros. Te queremos pedir que podamos conocerla en esta mañana, que podamos descubrir algo, Señor, de quién es Él. Que tu Espíritu ilumine, Señor, el rostro, la faz del Señor Jesucristo y nos muestre en Él a quien tenemos. Señor, te lo suplicamos por su bendito nombre, para su gloria, para el reconocimiento de quién es Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha dicho que venimos a este mundo solos y solos nos marchamos. La realidad es que aunque estamos rodeados de gente una y otra vez, somos lo que somos y nada más. Muchas veces uno se hace la
falsa idea y pretensión de que es otra cosa nuestra vida de lo que es. Bien porque procuramos una y otra vez rodearla de personas que parece que dan sentido a su vida y creemos que esos somos nosotros. ¿Quién no ha vivido para sus seres queridos, para aquellos que realmente le importan, y piensa que esa es su vida? Y de repente, en el momento más inesperado, sea por un desencuentro, por un problema o incluso por la terrible realidad de la muerte, nos vemos privados de aquellos a los que amamos. Esta fue la experiencia también de este hombre que encontramos en este libro, Job. Un hombre que fue golpeado brutalmente por la vida hasta encontrarse solo, desnudo, tal y como él es, delante de esa gran interrogante y enigma de nuestra vida. La realidad de quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué podemos esperar. Y Job nos muestra aquí en el capítulo 2 la realidad profunda de su soledad. Porque Job, no lo olvidemos, es un hombre que como nosotros, en el fondo, está totalmente solo. Si consideramos la realidad no solamente de aquellos que conviven a su lado, ante la pérdida de sus hijos está la incomprensión de su mujer. Pero también este cuadro que vemos, de estos amigos que vienen desde la distancia y no le reconocen. ¿Quién no ha tenido la experiencia de conocer a una persona que ha sufrido y padecido de una forma especial en la vida? ¿No habéis visto cómo la persona cambia? Parece que no es la misma. Incluso físicamente parecería que todo su cuerpo ha sido transformado por esa dura realidad que ha vivido. Todos cambiamos, pero a veces cambiamos de una forma dramática. La realidad de la vida puede golpearnos de tal manera que ya no nos parece que somos los mismos. Y así aquellos amigos que miran en la distancia a Job en medio de aquel vertedero en que se encuentra en esa terrible enfermedad, aislado, expulsado de la comunidad de los seres vivientes, como si fuera muerto, entregado a esa realidad de humillación. Le parece que no es la misma persona que ellos han conocido. Una y otra vez nos encontramos que la realidad de lo que somos a solas nos parece terrible. Verdaderamente que muchas veces se suele decir que es mejor estar solo que mal acompañado. Y desde luego si se trata de convivir con gente como era la esposa de Job, en este momento por lo menos, podemos entender que prefiriera morirse. Pero desde luego que la realidad de la vida muchas veces no es ese tipo de soledad ansiada o anhelada por aquel que sufre la incomprensión de los que tiene, sino la soledad que no es voluntaria, que no buscamos. Y esta soledad es realmente la más terrible que podemos conocer, aquella en la cual nos encontramos por circunstancias que no podemos explicar. Aquí se nos da el privilegio de poder asistir al escenario de lo que es este gabinete en el cual se producen las decisiones de todos los acontecimientos que gobiernan esta tierra. Es como si pudiéramos entrar en esa cámara celestial en la cual, en la presencia de aquel que tiene el control de todas las cosas, como moscas que se han metido en la sala, escuchamos una escena que ni Job ni nosotros estamos ni mucho menos preparados ni dispuestos para poder conocer. La realidad es que ninguno de nosotros sabe por qué pasan las cosas que pasan. Lo que ocurre en este tribunal celestial está velado a nuestros ojos. No podemos oír ni conocer por qué ocurren las cosas que nos ocurren. Pero aquí, por una vez en la Biblia, y de una forma singular, se nos abren y descorren el manto de los cielos para mostrar qué pasa allí en la gloria. Y lo que vemos es que hay alguien que está claramente, como dice nuestro texto, en la autoridad que aquí se describe como aquel trono que gobierna los cielos. Y nos dice que que desde el principio el Señor, Yahvé, Jehová, el anciano de días, el eterno, tiene en torno suyo toda una serie de seres y criaturas que llama a la Escritura los hijos de Dios.
Los hijos de Dios es un término que aparece en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, para hablar de seres y criaturas que Dios ha hecho que no son humanas, no son de carne y hueso como nosotros somos. Esto evidentemente provoca el escepticismo de muchos que nos rodean. Ah, sí, estás hablando de espíritus, de ángeles. Sí, son espíritus, creados por Dios que tienen también una realidad invisible a nuestros ojos. Es por esto que tantas veces somos inconscientes de su presencia. Y solamente un día, cuando estemos en la propia presencia de Dios, veremos lo que habría sido nuestra vida si no fuera por ellos. Ciertamente que algunos tienen mucho trabajo de esos ángeles, porque se lo ponemos muy difícil. Pero sin duda que Dios nos muestra una y otra vez que tiene aquellas criaturas a su servicio que hacen su obra en medio nuestro. Pero no todos los ángeles le sirven de la misma manera. Encontramos a este, que lleva este título, de Satanás, el diablo. Este está también sometido a Dios. Si os fijáis en el cuadro, es alguien que tiene que venir como ante una autoridad que tiene potestad sobre él y darle cuenta. Lo que hace es dar, digamos, informe de lo que ha hecho desde la última vez y tiene que responder delante de eso a Dios. Esto nos muestra la gran diferencia que hay entre la fe que nos muestra la Biblia con cualquier otra religión. Vemos que muchas religiones tienen una multiplicidad de dioses. Son lo que llamamos politeístas. Pero otras muchas son dualistas. O sea, tienen dos poderes que están en pugna una y otra vez a lo largo de la historia y en nuestra vida, del bien y del mal. Así también muchos cristianos han sido dualistas. Han pensado que Dios y el diablo son dos poderes semejantes, que de alguna manera están en un plano parecido. Job es un libro que nos muestra que esta no es la visión real de las cosas. Satanás y el diablo está sometido a Dios. Él no solamente tiene que dar cuenta a él, sino que tiene que hacer solamente lo que Dios le permite hacer. Por lo tanto, el cuadro que nos presenta el libro de Job es que si bien sufrimos y no entendemos por qué, estamos en las manos de aquel Dios supremo que tiene todo el control. Y desde luego que a lo largo de todas las páginas de este libro, esto es un consuelo para muchos hombres y mujeres. Saber que es en las manos de Dios que sufrimos. ¿Por qué? Porque mirar lo que dice Satanás. Nos dice la Escritura que Satanás dijo, ¿por qué no pones tu mano sobre Job? Y verás cómo ya no guarda su integridad. Dice el versículo 3 que el Señor, cuando actúa así sobre Job, incitado por Satanás para arruinarle sin causa. Estas palabras, arruinar sin causa, es exactamente el propósito del maligno. Desde el principio esta criatura hecha por Dios no ha buscado más que una cosa, acabar con nosotros. Y esta es su motivación desde el principio. Y es por esto que la palabra de Dios nos muestra que esta criatura que sirve también a Dios, como vemos aquí, pero que se ha rebelado contra Él, no busca más que nuestro mal. Cuando entendemos por qué pasan entonces las cosas que pasan, descubrimos que hay diferentes factores que no son fáciles de relacionar. Por un lado, es cierto que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Dios así lo determina. Pero vemos que no es la mano de Dios la que quita todas las posesiones a Job, la que le priva de todo lo que era sus seres queridos y la que ahora va a tocar su mano. Es el diablo quien lo hace. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de que algo es voluntad de Dios, es algo mucho más sencillo y complejo que lo que el Islam, por ejemplo, sugiere. El Islam sugiere que lo que será, será. Lo que pasa es lo que Dios ha determinado, y este es el fatalismo en el cual el musulmán vive. Pero de lo que aquí encontramos es una realidad mucho más compleja. Hay una realidad maligna, destructora en la vida, pero que no es independiente, no es autónoma. Actúa y produce mal en el mundo, pero es Dios quien le permite hacerlo.
Es Él quien controla su actividad. Por lo tanto, el cuadro que encontramos es que no todas las cosas que nos pasan, sea por mano incluso de seres humanos, estos pueblos que toman las propiedades de Job, elementos naturales, todo aquel vendaval y todos aquellos elementos de la naturaleza que destruyen lo que él tiene, sea cual sea el agente secundario, hay una realidad espiritual detrás de él. Encontramos una tercera esfera también de la vida. La Biblia, por lo tanto, nos presenta un plano de la realidad más complejo del que muchas personas piensan. Tenemos las realidades físicas y naturales, seres humanos, elementos en la naturaleza, más luego un plano espiritual, un plano, digamos, maligno, y la realidad sobre todo ello de Dios y la búsqueda de ese bien supremo, que Él tiene control y dominio sobre todas las cosas. Por lo tanto, empezamos a entender por qué no es tan sencillo saber por qué pasa lo que pasa. Claro, hay demasiados factores a tener en cuenta. No podemos comprender siquiera muchas veces cuál es el agente de aquello que está ocurriendo. ¿Es Dios o es el diablo? ¿Qué podemos decir quién es el autor de aquello que está pasando? ¿Qué propósito siquiera podemos intuir que hay detrás de ello? Si ni siquiera somos capaces de descubrir cuál es el agente mismo, más allá de la realidad que vemos con nuestros ojos. El cuadro de Job, evidentemente, nos empequeñece, nos pone a la dimensión realmente de lo que somos, muy pequeños, incapaces de entender y comprender lo que nos pasa y ocurre. Y la prueba que aquí se presenta en este capítulo 2 es realmente la prueba maestra para Satanás de si realmente Job es digno de Dios. Le dice que hasta ahora ha tomado sus posesiones, ha privado a Job de sus seres queridos, pero ahora que toque su propia vida, que le traiga esta terrible enfermedad y tocando su cuerpo verá cómo toda su actitud cambia. Evidentemente que no es lo mismo lo que les pasa a otros, lo que es perder lo que tenemos, incluso la privación de nuestros seres queridos, que lo que afecta a nuestra propia vida. Quien ha tratado con la enfermedad, y me temo que muchos de nosotros han conocido mucho de ella, saben cómo uno es transformado por la enfermedad. No solamente en su apariencia o en su forma de ser. La enfermedad también cambia tu actitud. Aquellos que trabajáis con enfermos en el campo sanitario de la medicina, tenéis que recordar una y otra vez que el enfermo no es la persona como sería normalmente. La manera en que actúa, que reacciona, cómo responde a ese mal que asola su cuerpo, le hace totalmente extraño, ajeno a sí mismo. ¿Cuántas veces el enfermo pierde el control? Dice cosas realmente de las que luego se arrepiente. Es capaz de expresar en su dolor con un lenguaje propio. El enfermo muchas veces no quiere decir lo que dice. Lo que habla es su dolor, su sufrimiento. Por eso nadie debe escandalizarse como habla una persona en su enfermedad, porque es el lenguaje mismo del dolor el que habla. Y lo que nos habla, como vamos a ver en los capítulos siguientes, es de la desesperación que Job llega a sentir. Como en tantas veces la Escritura no nos da un diagnóstico médico del mal de Job. Esto para algunos es una frustración, ¿no? Y bastantes se han intentado identificar en el cuadro médico cuál puede ser el mal que Job está sufriendo. Pero la Escritura le complace, le gusta dejar en este misterio muchas veces las cosas. En primer lugar, porque no es un libro médico, claro, no se trata de dar diagnóstico a las enfermedades, sino que también porque la Biblia vemos que quiere una identificación entre la persona y su mal, y el mal también del personaje que estamos aquí tratando. Y es por esto que silencia cuál es la causa. Nos habla de su piel, del efecto que tiene. Muchos han pensado en la lepra, que es el mal más terrible que la Escritura nos muestra y que implica su separación de la comunidad, el vivir literalmente en un vertedero, como hace aquí. Este vertedero era un lugar de incineración, donde toda la basura era quemada y se amontonaba, ¿no?, en grandes pilas, ¿no?, y donde vivían muchas veces las personas aisladas totalmente del contacto social. Sabéis que este lugar
llamado Gehenna, es también el que Jesús utiliza cuando habla del infierno. Cuando habla del infierno utiliza el nombre de este sitio, del vertedero donde se quema todas las cosas, para describir la exclusión de Dios, el alejamiento de Él. Esto nos hace ya entender que estamos ante algo más que las circunstancias de un individuo. Como decíamos en el capítulo 1, el libro de Job nos muestra a un hombre que es en todo extremo. Cuando nos muestra su riqueza y su gloria, como hemos leído al principio en el capítulo 1, es la más grande de Oriente. No es simplemente un hombre rico, es que no había nadie como él en todo Oriente. Cuando vienen estos tres amigos, a nuestros oídos nos vienen otros tres amigos que también vinieron de Oriente, de lugares conocidos por su sabiduría. Temán es el único lugar que podemos identificar de procedencia de los tres. Un lugar que las dos veces que aparece en la Escritura, Abdías y Jeremías, habla de su sabiduría, de cómo Dios confundiría la sabiduría de Temán. El cuadro que nos da aquí tiene ecos de la gran historia de la Biblia. La gran historia sobre otro hombre en mayúsculas, que tenía toda la gloria, toda la riqueza y toda la majestad. Y sin embargo pasó de un momento a otro, de esta su gloria a su mayor humillación. Por lo tanto, cuando pensamos en Job, no solamente todo es tan extremo y exagerado que nos cuesta identificarnos ya del grado tan grande al que llega. Es que estamos ante la historia misma de ese hombre en mayúsculas, que teniendo toda la gloria, descendió hasta lo más bajo, hasta aquel vertedero que dio el nombre al infierno mismo. Por lo tanto, estamos hablando de un relato que nos lleva a la gran historia de la Biblia. Más allá de cualquier otra narrativa con la cual intentamos explicar nuestra vida, la Biblia nos presenta la gran historia de otro hombre, el hombre en mayúsculas. Y de él nos dice que de su sufrimiento está en juego la vida misma. Por lo que él padece, por lo que él sufre de la misma mano de Dios y que permite que el diablo cerque en torno a él semejante dolor y toque su propia vida y le lleve a aquella muerte terrible, depende el destino mismo de la humanidad. La Escritura nos muestra, por lo tanto, que lo que está en juego en los cielos, en esta dimensión que vemos de la presencia de Dios, es si este hombre dará gloria a Dios o no lo hará. Si él seguirá reconociendo que Dios es Dios y bendiciendo su nombre, o finalmente le maldecirá como cualquier otra de sus criaturas. Maldecir en la Escritura no es un pequeño mal. Está incluido en uno de los mandamientos como uno de los graves pecados que el ser humano comete. Maldecir es ser culpable del juicio de Dios. Es por esto que Job presentaba sacrificios y ofrendas por sus hijos por si acaso habían blasfemado. Porque blasfemar el nombre de Dios no es cualquier cosa. Blasfemar el nombre de Dios es hacerse culpable, reo, delante de aquel que es nuestro juez eterno. Y lo que está en juego aquí es si Dios, aquí, en esta situación que pone al hombre en mayúsculas, que es Job, hará que finalmente le siga bendiciendo o maldecirá su nombre. En definitiva, ¿a quién le dará la gloria? Esto es para lo cual Dios ha creado todas las cosas, todo lo que ha hecho, visible o invisible, para reconocer solamente la gloria de uno, de Dios mismo. Y la confesión maravillosa, gloriosa de Job en este momento, que el cristiano una y otra vez recuerda, es esa declaración de sumisión, de rendición total a Dios. Nos dice aquí que ante todo este sufrimiento y ante la incriminación de su mujer, versículo 10, contesta Job, ¿recibiremos de Dios el bien? Dice el versículo 10, ¿y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no peca Job con sus labios. Lo que hace, por lo tanto, Job es reconocer que Dios es Dios. En definitiva, entender que nuestras vidas están en sus manos.
No entendemos ni comprendemos por qué pasa lo que pasa. No sabemos si es Dios el que ha permitido al diablo que toque nuestra vida y traiga tan nuestro mal. Pero lo que sabemos es que Dios tiene control sobre todas las cosas. Por eso, cuidado con una excesiva identificación de todo mal con el diablo. Hay muchos cristianos que siempre atribuyen cualquier tipo de desgracia o problema al diablo. El diablo ha hecho esto, el diablo me ha traído esto, y constantemente no dejan de pensar en el diablo. ¿Cuál es el peligro de esto? No que el diablo no exista y el diablo no haga cosas como esta. El peligro de esto es que no veamos que la mano de Dios está por encima de todas las cosas. Y claro, el que no ve más que al diablo detrás de su sufrimiento y desgracias, tiene ciegos sus ojos a la realidad de ese Dios que da y ese Dios que quita. Y por lo tanto, lo que está en juego es no perder la vista de quién es Él. No que no haya causas secundarias, ojo. No que no haya seres humanos que produzcan mal, que haya desastres naturales, que haya la acción diabólica. No se trata de que no existan causas secundarias en la vida. Lo que se trata es de que Dios está por encima de todas ellas. Es esto lo que Job nos muestra. Y esto es lo que debemos reconocer y confesar una y otra vez. El argumento diabólico es de una lógica aplastante. Lo que hará el ser humano por su supervivencia. ¿Cuántas veces hemos visto que ocurre una tragedia, ¿no? Quiera Dios que no la tengamos, pero si se nos cae el techo, veremos el caos que aquí se produce. Y las personas se cambian, transforman, ¿no? Y la persona que puede comportarse de una forma considerada con el que tiene al lado, cuando está en peligro su propia vida, es increíble lo que llega a hacer. No solamente muchos empujarían por salir fuera con una fuerza bastante inusitada, sino que además veríais que son capaces incluso hasta de pisotear y pasar por delante de personas que han caído al suelo. Porque el instinto de supervivencia está tan arraigado en el ser humano que es capaz de avergonzarnos hasta el grado más inmenso. Lo que llegamos a hacer por salvar el pellejo. Y en la Biblia está llena, y ese cuadro se muestra tal y como es, de lo que es el ser humano, también cuando conoce a Dios. ¿O no es Abraham y todos esos patriarcas cuando mienten acerca de su esposa ante el faraón y las autoridades que, viendo en peligro su propia piel, recurren a la mentira para salvar su pellejo? Es el padre de todos los creyentes, Abraham, como hicieron también sus hijos, que mienten a veces, no tanto como hablan, pero no tienen el menor reparo de recurrir a ello cuando lo que está en juego es su propia vida. La Escritura, por lo tanto, no se hace un cuadro idealista del ser humano. Y el creyente mismo, y Abraham es el padre de toda fe, así nos lo muestra el Nuevo Testamento, fue un hombre también tan lleno de sí mismo como estamos nosotros, tan preocupado por su propia vida, que era capaz de recurrir a cosas como esta. Tramas realmente tan vergonzosas, simplemente para poder salvarse él. Y lo que encontramos aquí es una dialéctica diabólica por antonomasia. Toca su vida y verás lo que pasa. La persona cambiará, se transformará, lo que hará realmente por salvarse a sí misma. Y lo sorprendente es que Job no solamente no maldice el nombre de Dios por ello, sino que afirma que Él tiene el control, que de Él vienen todas las cosas y Él sabe lo que hace. Fijaos que tampoco es alabanza exactamente a Dios, y esto es un consuelo para algunos cristianos que han estado sometidos a cierta enseñanza que hay en mucha literatura y maestros. No sé si habéis conocido un libro que se llama El poder de la alabanza. Hay muchos libros como este o enseñanza de gente que le ha pasado cosas terribles en la vida, ¿no? O sea, accidentes en que han perdido seres queridos, dramas, han tenido cáncer. Y dice este libro siempre que la fe consiste en alabar a Dios, en adorar a Dios, en glorificar a Dios. Y nos muestra acaso un cuadro inhumano, una persona que tiene una terrible tragedia y lo que está es exultante ante Dios. ¿Y quién no se ha sentido absolutamente ajeno, extraño ante esta enseñanza? Claro, no es esto lo que la Biblia dice. Lo que nos dice aquí es que Job confiesa que todo viene de la mano de Dios.
no es que esté exultante, no es que esté en modo alguno satisfecho de lo que ha pasado, no hay ningún contentamiento en él. Lo que hay es un reconocimiento. Y esto es de lo que la Biblia nos habla, no de que uno pueda prorrumpir en júbilo y decir gloria a Dios por la desgracia que ha pasado. Eso es inhumano, es terrible, es una cosa ajena totalmente a lo que significa nuestra vida y experiencia. Lo que se dice es que debemos reconocer que Dios es Dios y que hay una razón para lo que pasa. Y el tema esta mañana y la conclusión que tenemos que llevarnos es que Dios tiene esa razón. Dios sabe lo que hace. La explicación de nuestro problema está en Él. Y por lo tanto la fe consiste simplemente en descansar, que nosotros no tenemos la respuesta, pero que Él sí la tiene. Que hay un propósito. Fijaos en las palabras sobre Satanás. Busca arruinaros sin razón alguna. La falta de propósito, de sentido en el sufrimiento, es diabólica, no divina. Dios no se complace en el dolor de nadie. Dios no siente ninguna satisfacción en producir ni siquiera sufrimiento al injusto. Así lo dice el profeta en el Antiguo Testamento. Dios no se goza en la perdición siquiera de aquel que recibe la condenación eterna. No hay ningún júbilo, no hay ningún placer en Dios en producir ningún mal. Es diabólico el buscar destruir sin razón alguna. Es ese sufrimiento que no tiene explicación, que no tiene causa ni sentido, el que es una y otra vez mostrado en la Escritura como aquello que es satánico por su propio carácter. Por lo tanto, el consuelo que podemos tener es que si sufrimos es por algo. Muchas religiones han intentado explicar, claro, el dilema del sufrimiento. Conocéis el tema de Buda, ¿no? Buda era un hombre que se había criado en el hinduismo, una religión con una pluralidad de dioses que intenta explicar la vida por medio de la acción de muchas divinidades, ¿no? Pero se encontraba Buda, aquel príncipe, con la realidad de que esto no solucionaba el problema del dolor. Sí, habría muchos dioses, poderes destructivos como los de Shiva, que podían dañarte, y otros benéficos. Pero ¿de qué te servía eso? Si tampoco podías controlar la situación. Y él busca, digamos, la solución al problema del dolor por medio de ese estado, ¿no? Que el budismo una y otra vez intenta alcanzar, de no inconsciencia, pero sí por lo menos no ser afectado de esa forma por el dolor, que tu vida se vea sumida, ¿no?, en la desesperación. Está muy asociado, sabemos, el budismo a este tipo de técnicas espirituales orientales de relajación, ¿no?, en la cual se busca llegar a la persona a vaciar su mente, a intentar de alguna forma enfrentarse a todo lo que la vida tiene sin una conciencia de lo que le está pasando. La senda del budismo, como muchas religiones, pretende escapar al dolor sencillamente no enfrentándolo, no tomando conciencia de lo que es, sino quitando de nuestra mente lo que significa. En el fondo, todo ese tipo de espiritualidad, sabemos a lo que nos suena, a escapismo. Es intentar evitar la realidad que está ahí, por mucho que queramos ignorarla. La Escritura, sin embargo, nos muestra que el dolor es real, que el sufrimiento es evidente y que la realidad es que no podemos explicar el porqué. Pero Dios ha sufrido y padecido en nuestro lugar para conocer lo que significa ese sufrimiento y padecimiento. Como hemos leído en Hebreos, el Señor ha determinado que no sea un ángel, sino un ser humano, el hombre en mayúsculas, alguien mayor que Job, el que padeciera en esa soledad extrema, hasta lo sumo, por causa nuestra. Cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús, inevitablemente nos viene la realidad corporal, física. ¿Cuántas películas han intentado mostrar la pasión de Jesús por sus heridas? El problema es que la pasión de Jesús es mucho más que sus heridas, que su sufrimiento. Es una realidad mental. ¿Qué pensaríamos de alguien que no solamente ha crecido y ha vivido en esa privación como el Señor Jesús vivió, naciendo en un pesebre, en la pobreza, en esa condición de tanta humildad como tenía su familia,
sino alguien que era malentendido, incluso por aquellos que eran sus familiares. En el Evangelio, cuando se habla de su madre o de sus hermanos, nos dice siempre una expresión de incomprensión. Cuando va al templo siendo niño, no entienden qué es lo que hace allí. Cuando habla de que allí están su madre y sus hermanos, ¿no? El Señor le pregunta, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Parece que no entienden ni se dan cuenta de quién es Él. Pero es más, el puñado escaso de discípulos y seguidores que van con Él, ¿qué comprensión tienen de Jesús? Al final del Evangelio nos encontramos que parece que ni uno de ellos ha entendido una palabra de lo que Jesús venía a hacer a este mundo. Y inevitablemente cuando muere en la cruz está solo, tan terriblemente solo que no había nadie a su lado. Solo a la distancia unas mujeres contemplaron su muerte, pero él sufrió y padeció en la más tremenda soledad. Esto lleva a una de las angustias mayores que el ser humano conoce. Porque si bien a veces por circunstancias tenemos que estar solos, no es verdad que no hay mayor soledad que la incomprensión. Que no te entienda una sola persona de las que está a tu lado, que nadie sepa realmente lo que estás pasando. Es por esto que el dolor en soledad es la peor experiencia que podemos tener en la vida. Porque por mucho que alguien se esfuerce en ponerse en tu lugar, no sabe realmente lo que estás viviendo. Pero el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, vivió esa contradicción sobre sí mismo que habla Hebreos, de pecadores, hasta su máxima expresión. ¿Cuáles son las palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Dios mismo, aquel que sabía todas las cosas, que le conocía, que vivía en esa intimidad perfecta por toda la eternidad con Él, con el que buscaba la comunión en esta vida, y una y otra vez se apartaba y hablaba con Él, una y otra vez dialogaba con Dios acerca del propósito y sentido que estaba en su vida y su venida a este mundo. ¿Dónde está Dios en esa cruz? La realidad que tenemos que entender es que, como dice la confesión más antigua del cristianismo, Dios, hecho carne, en Cristo Jesús, descendió a los infiernos. Ese descenso a los infiernos es una realidad que no encontramos muy claramente explicada en la Escritura, aunque algunos han intentado buscar símiles o imágenes donde se dice que Él visitara ese mundo, digamos, de condenación o de juicio. De lo que está hablando es de que la muerte de Jesús fue una condena. No murió por circunstancias, murió como el castigo que merecía el injusto. Y en ese injusto vemos el castigo que implica la condenación eterna de Dios mismo. No solamente la condena de los gobernantes humanos, sino la condena del propio Dios de los cielos. Y solamente nos ha sido velada en esa oscuridad estas palabras, para apenas intuir, ni siquiera imaginar lo que sería la ausencia de Dios para su amado Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué llevó al Señor a clamar, Dios mío, Dios mío? Él nunca le llama a Dios, Dios, es su Padre. Una y otra vez en la Escritura habla de mi Padre, de cuál es el propósito de su Padre, de quién es su Padre, pero nunca le llama a Dios. El propio hecho del nombre de Dios nos habla de ese vacío, de esa ausencia, la extrañeza de no reconocer quién es el que está detrás de todo lo que le está ocurriendo. Sin duda que al tomar aquella copa que le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él, sabía que eso iba a implicar un abismo. El abismo tan grande que tiene ya no Job de sus amigos, sino que tenemos nosotros de Dios mismo. Muchos han intentado explicar el silencio de sus amigos. Claro, los comentaristas más habituales de la Biblia elogian el silencio de los amigos de Job. ¿Por qué? Porque saben lo que dijeron a continuación. Claro, como saben cómo dijeron, efectivamente mejor que se callaran, ¿no? Y les parece maravilloso que durante todos estos días no dijeran ni palabra, ¿no?
Otros, sin embargo, nos dicen que simplemente era una expresión de empatía. Veían a este hombre sufriendo, ¿no? Y lo que hacen es compadecerse con él, explicar lo que... Lo que nos llama la atención de este silencio misterioso, claro, es su extensión prolongada. 7 días y 7 noches no hablaron, ninguno de ellos hablaron con él. La expresión aquí en la versión Reina Valera no recoge mucho la idea de que con quien no hablan es con él. Ya no quiere decir que no hablaran entre sí, lo que quiere decir es que no hablaban con Job. El texto de la Reina Valera lo que dice, estaban sentados con él en la tierra, ¿no? Y ninguno le hablaba palabra, ¿no? Pero la expresión claramente te muestra que le hablaban a él, no le hablaban a él, sino que hablaban solamente entre ellos. Seguramente habéis tenido la experiencia tremenda, no hay una cosa más incómoda de estar rodeado de gente que habla entre sí y no te habla a ti, ¿no? Todos lo hemos vivido, ¿no? En lo cual, en una fiesta, en un acontecimiento en el cual estás rodeado de gente y totalmente solo. Tú no conoces a nadie, nadie está a tu lado, y todo el mundo está hablando animadamente en torno suyo, pero se miran entre sí y ni siquiera te miran a ti. Estás literalmente invisible. Sentirse invisible es una de las experiencias más humillantes que uno tiene en la vida, ¿no? Lo hemos conocido todos alguna vez, ¿no? Que parece que no ven nada, o sea, estás ahí pero no estás, o sea, realmente no cuentas. Es la sensación del ninguneo más absoluto, o sea, es el ser el cero a la izquierda, el no contar para nada, ¿no? De lo que aquí vemos es una experiencia suma, inmensa realmente de soledad. Hasta ese punto vivió Job, el silencio de sus amigos. Pero es más, nos dicen también los comentaristas que ese silencio prolongado, lo que describe en la Biblia y en el mundo antiguo, es a la muerte. Solamente en la muerte, en la luto, nos dice la Escritura que una persona mantenía silencio prolongado ante la realidad de lo que era una terrible privación de la muerte de un ser querido. ¿Por qué? En primer lugar, porque los muertos no hablan. A los cadáveres no les solemos hablar. No están ahí con nosotros. Quien ha estado en un velatorio, como era costumbre en este país hace años, ¿no? En que el cuerpo se mantenía durante bastante tiempo, incluso abierto, ¿no? En un féretro, y la gente se reunía, era un silencio imposible de mantener. La gente tenía que hablar, tenía que mantener. ¿Quién no ha estado alguna vez en estos funerales, ¿no? En el cual parece que nadie ya está ni siquiera por el muerto? La gente está hablando de sus cosas, ¿no? Porque no soporta la soledad de lo que implica enfrentarse a esa realidad de un cuerpo a solas. Pero la viuda a veces, la persona más cercana a aquel que ha muerto, está a veces a solas con ese cuerpo. Es este silencio del que está hablando. El silencio de la persona que se enfrenta ante la realidad del que parece ya un cadáver. Porque en ese vertedero, en ese incinerador en el cual toda la basura era llevada, el Señor Jesús llama el infierno. Nos enfrentamos a lo que parece ya una muerte segura. Job está ahí entregado literalmente al destino de los no vivos. Y es por eso que leemos a continuación en el capítulo siguiente en qué expresión habla Job de su sufrimiento. Como muerte. Literalmente lo habla como si fuera la agonía previa a su terrible fallecimiento. La Escritura, por lo tanto, cuando nos habla de que este hombre en mayúsculas, que es Dios en Cristo Jesús, murió por nosotros, está expresando la última realidad de ese sufrimiento en soledad. El Señor Jesús padeció hasta morir realmente en aquella cruz. Job sobrevivió, pero el Señor Jesús murió. Y es por eso que nuestra salvación no depende de la integridad de Job, sino de la integridad de Cristo Jesús. Y de quien debemos hablar aquí, y es el Evangelio y buena noticia para nosotros, es de aquel que triunfando a la muerte vive después de haber muerto nuestra muerte. Porque el Señor Jesús conoció toda esa agonía y padecimiento hasta la muerte misma. Y como hemos leído en Hebreos, la venció. Triunfó sobre ella. Nuestro último enemigo, volvemos a leer en Hebreos, capítulo 2, la muerte. El Señor se enfrenta a ella en esa última lucha y agonía, nos dice en Hebreos. Y sometiéndola, sojuzgándola, dice Hebreos 2, se enfrentó a aquel
quien tiene el dominio de la muerte. Versículo 14. Como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de la misma naturaleza, para destruir por medio de la muerte, dice Hebreos 2.14, Hebreos 2.14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Esto es una declaración sin precedentes en la Escritura. En ningún otro lugar de la Biblia encontramos realmente que el diablo tenga poder sobre la muerte, como afirma aquí Hebreos. ¿Qué es lo que quiere decir Hebreos? No que Dios no sea el que quita la vida, como Job dice, Él la da, Él la quita, sino que el diablo mismo es un agente incluso en la muerte. Un agente que vemos que muestra incluso un dominio, un control sobre ello. Por eso no nos engañemos. La muerte es algo profundamente antinatural. Qué necio es la gente que dice, la muerte es natural. Es lógico. La vida simplemente es por un tiempo. Igual que vivimos, tenemos que morir. La muerte es algo absolutamente extraño. La muerte es literalmente una adversidad última a la cual nos enfrentamos en esta vida, que nos muestra que nada es como debiera ser. Quien dice que la muerte es natural es como el que silba en la oscuridad para darse consuelo y pretender que ese absurdo de su vida finalmente tenga algún sentido. No se lo cree ni él. Y por eso cuando muere realmente no está ni mucho menos natural ante su muerte. Sabe que la muerte es algo profundamente ajeno y extraño a nosotros. Y Hebreos nos lo desvela. Es el diablo mismo el que tiene el dominio de la muerte. Pero nos dice que aquel que ha venido a socorrernos, a ayudarnos, se ha enfrentado a esa misma muerte y la ha vencido. Nos dice que, siendo en todo semejante a nosotros, se ha hecho ahora, al vencer a la muerte, sumo sacerdote fiel, para expiar los pecados de su pueblo. Porque él padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero acabar con estas palabras. Si aquel que ha estado en nuestro lugar, el sacerdote, sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, un sumo sacerdote, como un sacerdote normal, es un sustituto. La gente que va en una religión a un sacerdote, lo que va es para que interceda por él delante de Dios o de los dioses. El Señor Jesucristo es el único mediador, el único sumo sacerdote que hay entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él sufrió la muerte de los hombres. Él ha padecido no solamente sus tentaciones, sino ha conocido su muerte. Por esto es que Hebreos dice a continuación que como Él vive y vive eternamente, su intercesión no es comparable a la de ningún otro sacerdote. No vayáis a ningún sacerdote pidiendo que interceda por vosotros, porque no ha muerto vuestra muerte. Solamente hay uno que ha sufrido tu vida, que ha padecido tu muerte, que ha vencido y roto la misma lápida en el cual nosotros acabaremos nuestra vida, que es Cristo Jesús. Y porque Él ha sufrido esa muerte y ha vencido sobre ella, Él puede ayudarnos en el día de la necesidad. Por lo tanto, en esta mesa que tenemos hoy delante de nosotros, no recordamos un muerto. Es cierto que proclamamos la muerte de Jesús, pero esta conmemoración no es un acto funerario. No es que estamos aquí para hacer este último homenaje a aquel que fue nuestro gran ejemplo, el modelo, el hombre en mayúsculas. Estamos para recordar al que vive. Y hay una gran diferencia en celebrar esta mesa como si fuera el homenaje a aquel que hizo tan grandes cosas y ya no está con nosotros, que recordar a alguien que vive, que está con nosotros en medio nuestro. Por lo tanto, al comer de este pan y al beber de esta copa, lo que proclamamos y anunciamos es que aquel que murió en la cruz del Calvario vive y vive para siempre. Es por eso que la mesa del Señor no ha de ser un acontecimiento en primer lugar de dolor, de sufrimiento.
Es cierto que cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestra indignidad y en nuestra miseria, nos entristecemos. Y la Escritura y el apóstol nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos antes de participar de estos elementos. Al examinarse uno mismo, lo que descubre tristemente es que nuestra vida no es lo que debiera ser. Y es por esto que ante su ley perfecta, ante la realidad de su voluntad, declaramos que somos indignos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos maldecido el nombre de Dios. Y quien piensa que no lo ha hecho, que piense que el gran apóstol, el mayor siervo de Jesucristo que ha predicado este evangelio sobre la faz de la tierra, el apóstol Pablo, fue blasfemador del Señor Jesucristo. Y eso nos quiere decir algo. Para el Señor no hay casos perdidos. El mayor blasfemo de la faz de la tierra puede ser su mayor predicador. No hay nadie que haya maldicho el nombre de Dios. El más grande ateo que haya sobre nuestro planeta puede ser su mejor predicador. A Dios le complace, disfruta. Es su gozo convertir en aquellos que maldicen su nombre, en aquellos que lo bendicen. Por eso, si todavía no ves razones en tu vida para decir que Dios es bueno, considera, examina en tu corazón realmente la realidad de quién es Él. Porque el Señor puede obrar en tu vida y cambiar esa maldición en bendición. Y hay personas que hoy no ven razones para decir que Dios ha sido bueno con ellos. Pero Dios puede mostrarles por su Hijo Jesucristo que no hay nadie como Él. Y lo hace a veces con experiencias que no son comparables a la de Job, pero que son también de tal padecimiento y sufrimiento que nos muestran lo que somos. El Señor nos lleva a veces en las pruebas al momento en el cual nos damos cuenta que no somos nada, ni tenemos nada, más que lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y entonces, como Job, podemos reconocer que Dios es Dios, y es lo único que tenemos. Por eso, si has sido bautizado y profesado el nombre del Señor Jesucristo como tu único Salvador, come de este pan y bebe de esta copa, creyendo que tu vida está en otro, Cristo Jesús. Que eres lo que eres, no en ti mismo, sino por lo que otro es para ti. Si todavía no lo has hecho, no has sido bautizado ni profesado tu fe, considera en tu corazón, piensa en la realidad de esa bondad de Dios. ¿En qué reconocemos la bondad de Dios? El Señor nos dice en esta mañana, no en las circunstancias. Las situaciones que vivimos en la vida no las podemos entender, pero Él sabe lo que hace. De lo que se trata no es de tener respuesta a todas nuestras preguntas. Creer no es poder decir y una solución a cualquiera de los problemas que alguien te pregunte. El creyente no tiene tantas respuestas como muchas veces quisiera el no creyente que tuviéramos. Lo que podemos decir es que Dios sabe. Y esto está en el corazón mismo de la fe. El Señor sabe. No podemos decir más que esto, pero esto ya es mucho. ¿Sabéis por qué? Porque ciertamente el no creyente tampoco sabe por qué le pasa el mal que le pasa. No es tan diferente a nosotros. Igual que nosotros, ninguno de nosotros puede explicar el mal que nos ocurre. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el cristiano y el no cristiano? Nosotros sabemos dónde está el bien. Hay un Padre amante que nos ama de tal manera que ha venido a este mundo por medio de su Hijo. Y a su Hijo lo ha enviado para, viviendo nuestra vida, sufriendo nuestro dolor, llegar a morir nuestra muerte. Y en aquella cruz nos muestra que si algo no podemos decir de Dios, es que es indiferente a nosotros. Puedes decir cualquier cosa de Él, pero no digas que a Dios no le importa tu dolor y sufrimiento, porque Él, Dios crucificado, lo ha padecido por ti y en tu lugar.